Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, en su poder me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se entregó por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Yo suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Un feliz sábado, queridos hermanos. Les damos una cordial bienvenida a esta nueva transmisión aquí de nuestra Iglesia Central de Neuquén. Agradecemos a Dios por la oportunidad de estar aquí en su casa. Agradecemos a Dios por un sábado más, por la bendición de poder compartir su palabra por las redes sociales. Y desde ya dejamos la invitación para poder compartir el link de esta predicación, para poder comentar en las redes sociales, poder saludarnos, poder compartir un grato momento y pedir, si tenemos algún deseo, alguna necesidad de orar, rogar a Dios para que como pueblo, como iglesia, podamos estar conectados, en comunión, unidos, poder orar unos por otros y así poder estar atentos a las necesidades de cada uno. En esta mañana el pastor Remigio Orozco va a estar compartiendo con nosotros el tema para hoy, así que esperemos que sea
del agrado, que pueda llegar a las necesidades de cada uno de nosotros, que pueda llegar a nuestro corazón el mensaje de su palabra. Y vamos a orar en este momento también para que su mensaje pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Pero antes de orar, quisiera compartir un texto de la palabra de Dios antes de comenzar este tema. En el libro de Salmos, en el capítulo 25 y en el versículo 4 y 5, encontramos dos textos muy agradables y que muestran un poquito la necesidad que tenemos como seres humanos y también la dependencia que tenemos de Dios, ¿no? Y dice el capítulo 25 del libro de Salmos, el versículo 4, dice: «Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día». La verdad, como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos poder encontrar el camino, poder encontrar nuestro rumbo, poder encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la única forma es clamando a Dios, orando y leyendo su palabra, por supuesto. Y como dice este texto, en ti he esperado todo el día. Es el deseo de que cada uno de nosotros podamos estar esperando ese regreso maravilloso de nuestro Señor Jesucristo cuando venga a buscarnos para ir a morar a las mansiones celestiales. Vamos ahora sí entonces a compartir una palabra de oración para después darle el tema y el tiempo al pastor Remigio. Oremos. Querido y amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por poder compartir este mensaje en esta mañana. Agradecerte porque tú nos regalas este sábado para poder estudiar, para poder comprender tu palabra. Rogamos que tú puedas estar con cada uno de nuestros hermanos que están aquí escuchando este mensaje en esta mañana. Rogamos que tú puedas suplir sus necesidades. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras alegrías, nuestras tristezas. Y por eso, Señor, rogamos y encomendamos nuestras vidas a ti. Y por eso también, Señor, te buscamos para que tú guíes nuestros pasos. En esta mañana dejamos todas nuestras voluntades en tus manos y dejamos también al pastor Remigio Orozco para que su mensaje pueda llegar a nuestros corazones de acuerdo a la necesidad de cada uno y que tu Espíritu Santo sea el que trabaje en cada uno de nosotros. Rogamos todos estos favores en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, entonces lo dejamos al pastor Remigio con el mensaje para hoy. Muy feliz sábado, apreciados hermanos. Es una gran alegría poder compartir en este espacio de reflexión y de meditación de la palabra de Dios. Deseamos que todos puedan ser bendecidos por el Dios Todopoderoso, por el Altísimo, y también queremos animarlos a que puedan contactarse con nosotros, enviarnos un saludo, enviar un mensaje allí en el chat. Así que por supuesto que eso va a ser muy, pero muy bien recibido. Y además nos ayuda a estar unidos, a conectarnos, a saber que estamos allí, que estamos compartiendo juntos el mensaje de la palabra de Dios. El tema en el que reflexionaremos hoy es la propuesta bíblica de Pablo para alcanzar la verdadera unidad, esa unidad que trae gozo al corazón. Si yo digo Felipe, tal vez para algunos no significa nada, pero para otros puede ser algo muy significativo porque puede recordarle el nombre de una persona que es parte de la familia, o una persona a quien ama, o tal vez no. Pero si yo digo Felipe de Macedonia, para algunos puede ser nada, y para aquellos amantes de la historia tal vez se acuerden de aquel gobernante que estuvo por allí algunos siglos antes de Cristo. Pero si digo Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, a los amantes de las profecías seguramente se van a acordar de las profecías de Daniel en relación a Alejandro el Grande, ¿no? En realidad en mi mente viene el nombre de Felipe de Macedonia, quien fue el padre de Alejandro Magno, y él fundó una ciudad que se llamó Filipos, y esa ciudad le puso de nombre Filipos en honor a sí mismo. Felipe de Macedonia entonces dijo: voy a fundar esta ciudad
y para que todos se acuerden de mí, nadie se olvide de mí, le voy a poner mi nombre, Filipos, ¿no? Y allí entonces están los habitantes de aquella ciudad que cuando nosotros vamos a la Biblia, es más frecuente encontrar ese nombre, los filipenses, los filipenses. Así que bueno, vamos a abrir entonces nuestras Biblias en esta mañana, así que te invito en el lugar donde estés a que puedas buscar tu Biblia y puedas compartir entonces la lectura de la palabra de Dios en este momento. Y vamos a buscar el segundo capítulo de Filipenses, Filipenses capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11, y después vamos a analizar qué es lo que nos dice este pasaje tan lindo de la Escritura. Dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué texto precioso. Vamos a analizarlo un poquito más. Pablo escribió la carta a los filipenses estando en la cárcel de Roma. Se estima que fue después del año 62. Pablo había fundado la primera iglesia en Europa justamente allí, en esa ciudad, en Filipos. Y el libro de Hechos de los Apóstoles y el capítulo 16 cuenta este incidente y nos dice que Pablo fue a esa ciudad por un llamado especial, el famoso llamado macedónico. Así que Pablo se dirigió a Filipos y allí entonces predicó la palabra y fundó la primera iglesia cristiana en Europa. Pero allí en la ciudad de Filipos también Pablo vivió una de las experiencias seguramente más conmovedoras en su ministerio, porque él fue encarcelado junto con Silas, y cuando él estaba allí en la cárcel ocurrió un milagro, la cárcel se sacudió, hubo un gran temblor, las puertas se abrieron, y en aquel entonces el carcelero, ya desesperado, estaba a punto de quitarse la vida, y Pablo le dijo: no lo hagas, estamos todos aquí. Es muy interesante recordar esa historia porque la Biblia dice que Pablo estaba cantando allí en la cárcel. Y este texto que hemos leído, en especial a partir del versículo 6 en adelante, hay un cántico, y este cántico era entonado por los primeros cristianos. Así que hasta es probable que Pablo haya estado cantando ese cántico, ¿no? Allí en la cárcel. Pero él fue librado por Dios y allí también se convirtió aquel carcelero con su familia. O sea que Filipos era una ciudad que Pablo llevaba muy en el corazón y por supuesto los creyentes. Además, Pablo destaca que los creyentes que estaban en Filipos eran personas muy hospitalarias, muy solidarias, tenía un espíritu de solidaridad impresionante, ¿no? Y esto es notable, así que para Pablo hablar de Filipos era hablar de su familia, de su casa, de su pueblo, de la comunidad de creyentes que él amaba. Y esto se nota porque cuando
leemos los primeros versículos del capítulo 1, allí el capítulo 1, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y vemos aquí, ¿no? Pablo dice que siempre se acuerda, siempre da gracias por los creyentes de Filipos, pero también agrega que cuando él hace esto, cuando él ora, tiene gozo en su corazón. O sea que para Pablo recordar la iglesia de los filipenses, de allí de Filipos, es experimentar gozo. Maravilloso, ¿no? Cuando uno se acuerda de alguien a quien aprecia, a un grupo de hermanos, un grupo de creyentes, a quien aprecia, viene gozo al corazón. A Pablo le pasaba eso cuando recordaba a los filipenses. Pero ahora vamos a ver que aquí en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo va a expresar que los filipenses, este grupo de creyentes que estaban en esta ciudad, tenían una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Dejar sus propios intereses y experimentar la verdadera unidad. Si vamos ahora otra vez al capítulo 2, y ahora sí, para desgranar un poquito esto que hemos leído, vayamos al capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿saben, apreciados hermanos de Filipos? Yo cuando recuerdo la iglesia de Filipo tengo un gozo increíble. Mi corazón late de alegría por recordar los rostros, los momentos vividos con ustedes. Pero falta un poquito. Falta un escaloncito más para que mi gozo sea completo, sea pleno. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy gozoso, pero falta un poquito. Y aquí Pablo expresa, ¿no?, en el versículo 1, si hay una consolación, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Pensemos en estas palabras que Pablo está diciendo. Indudablemente está refiriéndose a ese vínculo sincero y genuino del verdadero amor cristiano. Y eso estaba faltando en la comunidad de los filipenses, ¿no? Evidentemente allí había un problema serio, ¿no? Al final del capítulo, en el capítulo 4, versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo destaca a estas personas como personas consagradas, misioneras, comprometidas con el Evangelio y con la predicación. Pero también hace ver que había allí algunos conflictos, algunas situaciones. Evodia, Síntique, dos mujeres que Pablo las menciona después a Evodia, a estas mujeres las menciona como diaconisas. Y es llamativo también este libro de Filipenses porque cuando Pablo escribe sus cartas están dirigidas a la iglesia en general. Todas sus cartas están dirigidas a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Colosas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí la carta a los filipenses es diferente porque el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Hasta allí está todo bien, igual que las otras cartas. Pero también agrega, con los obispos
y diáconos. O sea que la carta a los filipenses está dirigida a los creyentes, a la iglesia en general, pero particularmente a los líderes de la iglesia. Por eso, quienes somos líderes en la iglesia tenemos que prestarle mucha atención a esta carta, porque Pablo se dirige a nosotros, se dirige a toda la iglesia. Todos tenemos que prestarle atención a esto, pero especialmente quienes tenemos una tarea de liderazgo en medio de la iglesia de Dios, no del pueblo de Dios. Y allí estaba el problema entonces. El motivo del clamor de Pablo es este: completen mi gozo. Falta un poquito. Los versículos 3 y 4, Filipenses 2, estamos allí analizando Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Los versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Qué declaración, ¿no? A los seres humanos nos cuesta, sin lugar a dudas, estas cosas. Nos cuesta poder tener esa actitud. Y aquí hay una serie de cosas, ¿no?, llamativas que Pablo presenta. Porque él dice que no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. La palabra allí, vanagloria, está tomada de una palabra que es kenodoxia. Y esta palabra podría traducirse también como gloria vacía. Los seres humanos, por una naturaleza alejada de Dios, tendemos a querer tener esa actitud de estar por encima de los otros, a veces sin mirar qué le pasa a la otra persona. Queremos tener por allí el honor, la honra, y Pablo dice aquí, esa honra es una honra vacía, es una gloria vacía. No tiene sentido, ¿no? Realmente no tiene sentido. Y es triste cuando nosotros procedemos solo pensando en nosotros mismos. A veces inclusive hay como una manifestación de unidad y de trabajo en equipo, pero porque puede haber ciertos intereses. Aquí en la ciudad de Filipos también se desarrolló una de las batallas más conocidas de la historia antigua, que fue librada por un lado Brutus y Cassius, que se unieron para luchar contra Octavio y Marco Antonio. Fue llamativa esta batalla, ¿no? Brutus y Cassius fueron aquellos que le quitaron la vida al César. Y entonces ahora hicieron una rebelión, los que encabezaron, ¿no?, la muerte de César, e hicieron una rebelión y entonces ahora, claro, Marco Antonio, Octavio, allí se unieron para combatir contra Brutus y Cassius. Y fue allí, en la ciudad de Filipos, por allí en torno al año 42 a.C. En esa batalla salieron triunfantes Octavio y Marco Antonio. Pero al año siguiente, en el año 41, Octavio luchó contra Marco Antonio y lo venció. Entonces, hubo una unión, hubo una alianza, sí, pero en realidad esa alianza tenía un propósito egoísta, ¿no? Porque el propósito era tener poder y ahora entonces Octavio quería más poder y se hizo a la batalla entonces con Marco Antonio. Y es interesante el nombre que se puso Octavio. Octavio se hizo llamar Octavio Julio César, que era el nombre del emperador, ¿no?, que había muerto. Pero no solo eso, sino Octavio Julio César Augusto. Así que todos nombres de emperadores, ¿no?, como diciendo, miren quién soy yo, Octavio Julio César Augusto. Y si quieren les pongo más todavía, ¿no? Y esa es la gloria vacía, ¿no? O sea, cuando uno por allí busca tener un espíritu de unidad, pero lo hace por intereses personales. Y Pablo aquí dice,
apreciados hermanos, ustedes son muy valiosos. La verdad, están comprometidos con la predicación, pero tienen que completar mi gozo. Y Pablo estaba en la cárcel, allí en Roma, ¿no? Y estaba pensando en este pueblo maravilloso de Filipos, pero que tenían estas cositas. Y allí entonces se deja ver, ¿no?, esa gloria vacía, ese egoísmo, esa kenodoxia, que no tiene sentido. Y esa gloria vacía impide la verdadera unidad de los creyentes. Puede mostrar una unidad aparente, pero no es la unidad que realmente une a los creyentes en pro de la predicación del Evangelio y de la comunión con Jesús. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A veces esa gloria vacía se manifiesta de distintas formas, ¿no? Puede no ser con una guerra, una batalla, pero a veces tiene que ver con las actitudes. En cierta oportunidad en una clase estaba un profesor y este profesor tenía la particularidad de como hacer ciertas críticas a determinadas personas y a su vocabulario, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este profesor decía, apreciados alumnos, ustedes tienen que aprender a hablar con propiedad. No tienen que ser ridículos como aquellos albañiles que no saben hablar y dicen lintel, ¿no?, refiriéndose a esa parte de la puerta superior. Dice, no tienen que ser así que tienen que hablar correctamente. Y uno de los alumnos levantó la mano y le dijo, profesor, discúlpeme, pero lintel es un sinónimo de dintel. Y el profesor quedó allí en silencio y le dijo, bueno, vaya a buscar un diccionario, así vemos de solucionar este tema. Así que aquel alumno fue, buscó el diccionario, lo trajo y el profesor le dijo, bueno, a ver, busque, ¿qué dice? Y entonces él buscó lintel, dintel. Y el profesor aquel quedó en silencio, no dijo nada, comenzó su clase, pero esa actitud ahora en realidad le trajo humillación, ¿no?, delante de toda su clase. Es que esa gloria vacía, esa kenodoxia, en realidad trae eso al ser humano. En cambio, cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón y buscamos esa unidad verdadera, las cosas cambian. También aquí, en esta porción de Filipenses, hay un llamado, y es un llamado a sentir lo que Cristo sintió. Y es lo que expresa el mensaje a partir del versículo 5. Si nosotros vamos allí al versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentir? Y Pablo no deja allí a la expectativa, bueno, al final le voy a decir cuál fue, no, sino que allí rápidamente Pablo dice, el cual, el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, ¿había alguien que tenía una gloria plena, extraordinaria, eterna? Sí, Jesús. Él sí que tiene esa gloria que no es vacía. Sin embargo, dice aquí que él no se aferró a eso, sino que el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Y ahí uno podría poner como en una oposición, ¿no?, la palabra que aparece en el versículo 3, vanagloria, que les mencioné que viene de kenodoxia, la gloria vacía, y ahora el despojarse, que viene de la palabra ekenosen, y es como vaciarse a sí mismo, voluntariamente, no porque alguien le obligó o alguien le dijo por favor hacerlo, sino voluntariamente. Y el versículo 7 dice, sino que
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya el solo hecho que se mencione aquí que se hace semejante a los hombres es algo tremendo, ¿no? Para el Señor Jesús, que estaba con todos los miles de ángeles en el cielo, en el universo, y ahora entonces toma la forma de un ser humano, limitado, que tiene que andar aquí en la tierra. Pero no solo eso, no porque uno diría, bueno, sí, vino a ser un ser humano, pero era un rey, tenía todo. No, dice que tomó la forma de un siervo, y la palabra siervo aquí tiene el mismo sentido de decir esclavo. Es impresionante, ¿no? Ahora Pablo dice, nosotros somos llamados para tener el sentir que tuvo Cristo Jesús. Y ese fue el sentir que tuvo Cristo Jesús. Se despojó de sí mismo. Se despojó con un propósito. Y ese propósito era venir a este mundo, ¿no? El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No podríamos decir a esto un fuerte amén? Alabado sea el Señor por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Es extraordinario, es extraordinario. Y el ejemplo, ¿no es cierto?, que Él nos ha dejado aquí, el ejemplo de humillación voluntaria de Jesús, es el modelo que deben seguir los cristianos para lograr la verdadera unidad. Pablo le decía a los filipenses, falta un poquito, hermanos. Quién sabe, también entre nosotros, falte un poquito, para que el gozo sea completo, para que el gozo de la unidad sea completo. En el año 1973 se desarrolló en Holanda una carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Holanda, y allí sucedió algo realmente conmovedor. Roger Williamson, un piloto, iba con su auto y en un momento una de las gomas explotó y el auto dio un vuelco y se arrastró durante 200 metros sobre la pista y chocó contra la barrera. Al haberse deslizado, hizo que se volcara este combustible y entonces se prendió fuego. Detrás de él venía David Purley. Cuando él vio esto, rápidamente paró su coche y corriendo riesgo su vida, atravesó la pista y corrió los 200 metros y llegó hasta allí a donde estaba el auto y estaba allí el fuego y vio el humo y pudo percibir que en su interior, y el auto había quedado dado vueltas, estaba Roger Williamson y que le hacía señas para que lo sacara. David entonces, haciendo todo su esfuerzo, aún en medio de las llamas, quiso levantar el auto y hacía fuerza, pero no podía. Allí estaban los comisarios de la carrera, solo miraban. Estaban los bomberos casi sin hacer nada, sin actuar. La gente que estaba en las tribunas al ver la situación querían descender para ayudarle a David, pero lamentablemente allí lo frenaban y no lo dejaban acercarse. David todavía corrió hasta donde había un bombero y le quitó el matafuegos y fue corriendo otra vez allí, lanzando la llama para querer apagar el fuego. Y no pudo hacerlo, y otra vez quiso levantar el coche y no pudo hacerlo. Los comisarios se acercaron, miraron, los autos que estaban en la carrera siguieron corriendo, no se suspendió esa carrera. Y lamentablemente, en aquella oportunidad, Roger Williamson perdió la vida.
pero no perdió la vida porque el auto se volcó, sino perdió la vida porque murió asfixiado. Lo podrían haber salvado. Pero nadie le ayudó a David. Cuando David vio que ya no podía hacer nada, allí los comisarios lo sacaron a la fuerza, él cruzó la pista y entonces querían consolarlo y él no quiso recibir consolación. Se sentó en un lugar allí y allí se puso a llorar, pensando en aquel piloto que había perdido la vida y que él quiso ayudar, quiso sacarlo y no pudo. Pasados los años, David Purley recibió muchas condecoraciones. Recibió una medalla por su valentía, por su dedicación, por su entrega para actuar en aquella situación tan complicada. Y a partir de ese acto también hubo muchas cosas que cambiaron en la Fórmula 1. Pero David se quedó con el sinsabor de no haber podido salvarle la vida a Roger. Y apreciados hermanos, amigos, puede ser que a veces nosotros estamos en la carrera. Los pilotos de aquella carrera, ninguno frenó. Cuando le preguntaron qué pasó, dije, no sé, pensamos que el del auto era David, que estaba allí tratando de rescatar su auto. No hubo una señal de advertencia, no hubo nada. Cada uno estaba en lo suyo. Pero David arriesgó su vida. De la misma manera, el Señor Jesús, pero de una manera sublime, Él también vino a este mundo, arriesgó su vida. Y a diferencia de David, quien hizo el esfuerzo para poder rescatar a esta persona que estaba allí dentro de ese auto volcado, Jesús sí dio su vida, pero al dar su vida, rescató la nuestra. Y la historia de Jesús termina de esa manera. Y nosotros podemos decir gracias y alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Apreciados hermanos, hoy nosotros también recibimos este mensaje de la palabra de Dios. Pablo se la escribió a los filipenses, pero hoy llega a nosotros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? Por eso te invito para que sigas el ejemplo de Jesús, para que tengas el sentir de Él, para que dejes de lado tus propios intereses, para que mires más a los hermanos, como dice Pablo aquí en el capítulo 2, versículo 1, para que podamos velar por nuestros compañeros de viaje, con nuestros compañeros de iglesia, con aquellos que nos acompañan en la fe. Mirando, como dice Pablo, cada uno por no cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Te pregunto, ¿estás dispuesto a esto? ¿Estás dispuesto a tener esa actitud humilde? Si nosotros tenemos esta actitud, nuestro pueblo, nuestra iglesia, va a ser una iglesia realmente gozosa. Todos los miembros van a tener gozo. El gozo va a ser completo, porque estaremos reflejando el carácter de Jesús. Si este sentir está en tu corazón, allí donde estás, te invito para que levantes tu mano, para que le digas al Señor, Señor, yo quiero sentir lo que sintió Jesús. Quiero tener ese espíritu y quiero contribuir en la misión, en la predicación, pero Señor, ayúdame a dejar mis propios intereses. ¿Está eso en tu corazón? Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a su iglesia y que podamos marchar juntos con gozo hacia la Canaán celestial. Te invito para que podamos tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En este momento nos dirigimos a ti
agradeciéndote por tu palabra, agradeciéndote por Cristo Jesús, agradeciéndote porque Él vino a este mundo, porque Él se despojó voluntariamente para entregarse en la cruz, para que nosotros podamos tener salvación. Ruego, querido Señor, que tengas misericordia de nosotros, que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones, para que también nosotros tengamos ese sentir, para que nos despojemos de nuestras glorias vacías, para que aprendamos a amar de todo corazón a nuestros hermanos, para que podamos ver por sus necesidades, para que podamos estar unidos en Cristo Jesús. Padre Celestial, en tus manos de amor nos encomendamos y dejamos también todas aquellas ansiedades, preocupaciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y que el Señor nos una cada día más. Amén.